Saludos cordiales a todos. Vamos a trabajar la actividad para esta semana con el tema modalidades de la oración. Ustedes pueden ver en pantalla el tema a trabajar, entonces vamos a comenzar. Para que hablemos de modalidades de la oración, nosotros vamos a trabajar tres modalidades, las cuales son oraciones afirmativas, oraciones negativas y bien oraciones interrogativas. Dentro de este campo, cada una tiene su propia característica y nosotros podemos escucharlo en todo el desenvolvimiento de las oraciones cuando nosotros las escribimos. En Calchaquel hay un punto muy importante que tomar en cuenta, ya que es muy fácil identificar qué tipo de modalidad es la que está presentando cada oración. En el caso de la primera, que es la afirmación, vamos a encontrar que la afirmación es la forma no marcada de la oración, y como pueden ver en pantalla tengo tres ejemplos en donde tengo escrita la palabra Hanila en mayúsculas. Esa va a ser nuestra primera clave para poder identificar las oraciones afirmativas. Entonces veamos los ejemplos. Hanila ich pari aven. Traducción: hay mucho calor en el monte. Entonces, la palabra Hanila nos está diciendo o nos está identificando que hay calor. Segundo ejemplo, Hanila utun shulokri shok. La señora compró mucha comida. La palabra Hanila en esta oración nos está identificando que la señora compró. Entonces, por eso estoy marcando las palabras en mayúscula para que ustedes se den cuenta que de esta manera nosotros identificamos todas aquellas que están en modalidad afirmativa. Y el tercer ejemplo, Hanila Samaj o Patijobel. Hay mucha tarea en la escuela. Entonces, este Hanila aplica al hay mucha tarea. Por lo tanto, es fácil identificar en qué modalidad se encuentra una oración cuando nosotros identificamos la característica respectiva para cada una de ellas. Entonces, en el caso de las oraciones afirmativas, pues ya saben ustedes que es cuando iniciamos con Hanila. Ahora pasemos a la negación o a las oraciones negativas. La negación pues indica que la oración no es cierta. En Calchaquel hay muchos marcadores para que nosotros podamos marcar la negación, y los marcadores de negación pues acompañan el elemento de la oración que es negado. Es decir, que en nuestro caso para poder identificar las oraciones que no son ciertas, es decir, que aplican a oraciones negativas, vamos a encontrar también una palabra que va a ser muy fácil de identificar para que nosotros podamos clasificar a qué tipo de modalidad estamos trabajando. Entonces, ahí vemos también tres ejemplos y observamos una palabra que está escrita con letras mayúsculas, las cuales dicen man petenecta. No ha venido. Ese man va a estar relacionado al no. Segundo ejemplo, man shatzibachta. No lo escribiste. Igual observamos el man aplicado a no. Y finalizamos con man shulokta. No lo compró. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando o cuando nosotros en algún momento presentamos una oración negativa, entonces vamos a identificarla con esta clave, que en este caso sería man. Y en el caso de las oraciones afirmativas, como lo habíamos mencionado anteriormente, la palabra es Hanila. Entonces, identificando bien estas dos palabras claves, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Ahora vamos con las oraciones interrogativas. Aquí nos vamos a detener un poco, ya que en Calchaquel vamos a encontrar dos tipos de interrogación. Entonces, para ello vamos a observar la primera. La interrogación va a ser aplicada a sí, no. Es decir, que nuestra pregunta va a estar relacionada únicamente a una respuesta, ya sea sí o no, nada más. Por lo tanto, se escribe la partícula la al inicio de la oración interrogativa. A esta interrogación se contesta con un sí o con un no, nada más. Y este tipo de oración también es llamada interrogación total. Veamos cuáles son los ejemplos. Ahí observamos la primera línea, que es la pregunta,
y pueden observar que tenemos la partícula la al inicio. Decimos, la cori a te, traducción, ¿está tu mamá? Entonces, ¿cuál puede ser nuestra respuesta? Puede ser si está o no está. Nada más. Entonces, cuando nosotros observemos en una oración que al inicio tiene la partícula la, significa que mis respuestas deben estar consolidadas en sí o no. Nada más. Ahora veamos las respuestas. La primera dice Jaco, sí está. Y la segunda, Manak, Mancota, no, no está. Entonces pueden observar ustedes que tenemos dos formas de responder a esta interrogante. Entonces de esta manera vamos a seleccionar la primera forma. Y la segunda forma que nosotros podemos trabajar es la siguiente. Ahí tenemos la segunda forma. La interrogación abierta. Se escribe un interrogativo al inicio de la oración. A este interrogativo se contesta con una información sobre el elemento interrogado. Y este tipo de interrogación pues es llamada interrogación parcial, que es totalmente diferente a la primera, ya que en la interrogación total nuestra respuesta es sí o no. Sin embargo, en la interrogación abierta encontramos que al momento de efectuar nuestra pregunta, lo que vamos a recopilar o la respuesta que vamos a dar va a ser una información. Veamos cuál es el ejemplo. Dice, pregunta, ¿achique abi? Traducción, ¿cuál es tu nombre? No estamos preguntando para que nos den respuesta sí o no, sino más bien lo que estamos adquiriendo o lo que estamos solicitando es una información. Y en este caso, la información es el nombre. Entonces, la respuesta pues es Ri Nubi Xuan. Mi nombre es Juan. Entonces pueden observar que no estoy utilizando partícula la al inicio porque al momento de utilizar partícula la significa que yo voy a obtener como respuesta un sí o un no. Muy bien, veamos otro ejemplo. Dice, Akuchi Kobi Eritijonel, ¿dónde está el maestro? Respuesta, Koparugochoch, está en su casa. Entonces, si se dan cuenta, pues observamos que hay una primera pregunta con palabras específicas acordes a las interrogativas, como lo es Akuchi, Jampe, que prácticamente están inclinadas a una interrogante. Entonces, cuando nosotros veamos este tipo de preguntas, ya sabemos nosotros qué contestar, ya sea que está requiriendo una respuesta solo con sí o no, o bien como la que ustedes están viendo en pantalla. Voy a volver a mencionar otros ejemplos de la oración, en este caso que está aplicada a la interrogativa. Ahí pueden observar ustedes que tenemos respuesta sí o no. Entonces, veamos. Lashki Benri Kisamagri Aqualar. ¿Hicieron su tarea los niños? ¿Cuál va a ser mi clave? Verificar si está la partícula la al inicio de la interrogación. Y como yo puedo observar que sí está, entonces mi respuesta va a ser sí o no. Veamos qué respuestas tenemos a esta interrogante. Ja, Shkipen Kisamag. Sí, hicieron su tarea. Respuesta 2. Manak, Mashkibenta. No, no lo hicieron. Entonces, es así como nosotros respondemos. Ahora bien, hay unos casos muy importantes o aspectos importantes que hay que tomar en cuenta. La primera es que en la interrogativa total las respuestas pueden ser sí o no, es decir, que pueden haber dos respuestas. Puedo decir si está, si vino, si comió, etcétera, dependiendo cuál sea mi pregunta. O bien puede ser no, no está, no vino, no comió, dependiendo cuál sea mi pregunta. Entonces, en la interrogativa total sabemos que podemos dar dos respuestas. En la interrogativa parcial solo puede haber una respuesta, no hay opción para una segunda respuesta. Si yo estoy preguntando cómo te llamas, obviamente voy a dar mi nombre. Entonces no puedo dar otra respuesta que no sea la información que me están solicitando. En ambos casos, es decir, en tanto la interrogativa total como la interrogativa parcial, se debe escribir el signo de interrogación al inicio
y al final. En algunos idiomas, por lo regular, escriben los signos hasta el final, pero en el caso de Cachiquel debemos tomarlo en cuenta que lo hacemos igual que lo manejamos en nuestro idioma español al inicio y al final de la oración para poder identificar que está aplicándose un tipo de interrogación. Ahora, la actividad que ustedes deben realizar es la siguiente. Dice, Samaj, escriba qué tipo de interrogativa son las siguientes interrogantes. Ahí tienen ustedes la traducción de una vez para que no se confundan y que puedan identificar qué tipo de interrogativa es la que está presentando. Aquí lo único que van a colocar es si es una interrogativa total o es una interrogativa parcial. A la par de cada oración pueden colocar ustedes a qué tipo de interrogativa pertenece. La Cori Tijoshel es al estudiante. Jampe Ajuna, ¿cuántos años tienes? La Ishok Nupe, viene la señora. Achike Ayabil, ¿cuál es tu enfermedad? Akuchik Ori Alá, ¿dónde está el joven? Entonces, identifiquen si tiene la partícula la para que ustedes sepan a qué tipo de interrogativa pertenece y si no tiene, a qué tipo de interrogativa pertenece. Entonces, a la par de cada oración van a escribir esas respuestas. La segunda parte de la actividad es responde las siguientes cuestionantes según el contenido visto. Entonces, tenemos 3 preguntas. La primera es, Achique Abi, ¿cuál es tu nombre? Entonces, ahora lo que ustedes van a hacer es responder según el tipo de interrogativa que nos está presentando. En el primero, por ejemplo, dice Achique Abi, por lo tanto vamos a anotar nuestro nombre. Este es uno de los ejemplos o pueden guiarse de lo que yo les mencioné hace unos segundos que está relacionado a la información del nombre, entonces para que puedan contestar con su nombre. La pregunta 2 dice, ¿la Shabena Samar? ¿Hiciste la tarea? Entonces ya ustedes responden, ¿sí la hice o no la hice? Obviamente en cachiquel. Akuchi Atkovi, ¿dónde estás? ¿En dónde estás? Ya ustedes responden en la casa, en la cocina, en el sanitario, en el comedor, en el dormitorio, donde ustedes consideren. Entonces, así es como nosotros manejamos las modalidades de la oración. Prácticamente son 3. Afirmativa, negativa y también tenemos la interrogativa que se clasifica en 2. La interrogativa total y la interrogativa parcial, cada una con su propia característica. Entonces, de esta manera es como van a trabajar ustedes la actividad para esta semana. Espero que les haya servido este material. Me dio gusto saludarlos. Hasta la próxima.